Bueno, bienvenidos. Estamos acá dichosos de tener al compositor Rodolfo Acosta bajo el marco de conciertos de la temporada 2022 del Banco, en especial porque empezamos la serie de Colombia se compone. Entonces, me imagino que aquí muchos conocen a Rodolfo. Si no tienen alguna idea de quién es esta eminencia de la música contemporánea en Colombia, Rodolfo es un militante de esta música. Su obra es extensa, ha sido presentada en una treintena de países, abarca estéticas muy distintas, una paleta de colores muy diversa. Es miembro fundador del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, también del ensamble SG, y por supuesto, paralelamente a esto, ha sido profesor. Entonces, tenemos como el gusto de tener una persona que se ha dedicado realmente a visibilizar la música contemporánea en Colombia. Bueno, mi nombre es María Paulina, para los que no me conocen, y comencemos entonces. Rodolfo, bienvenido a esta pequeña charla antes del concierto. Gracias, Vera Paulina. Bueno, muchas compositoras y compositores buscan obsesivamente tener un estilo que los caracterice. Algunos más adelante logran llegar a ese estilo después de mucho trabajo y con mucha experiencia. Sin embargo, tú tienes una idea diferente, que la escuché en alguna entrevista, que hablas que lo importante no es buscar tu propia voz, sino buscar la voz de la obra. Entonces quisiera que nos contaras un poco cómo funciona ese proceso en tu estilo de composición, en tu ejercicio compositivo, perdón, y también cómo realmente se busca la voz de la obra. Bueno, tal vez lo primero sería comentar que siento que algunos compositores efectivamente llegan a estilos muy determinados y muy específicos, incluso algunos muy tempranamente. Algunos sí les toma mucho tiempo y mucho esfuerzo, y algunos como que les cae ahí desde el primer día y siguen tranquilos por la vida cultivándolo. Y obviamente está perfectamente bien que cada cual haga lo que quiera. Creo que en algunos contextos digamos, tiene un sentido muy particular esa idea de buscar el estilo, por ejemplo, en entornos en los cuales hay un sistema de comisiones cotidianamente funcionando, y pensando en que, pues, digamos, un ensamble que le comisione, o un solista que le comisione a uno una pieza, en esos entornos es un poquito como alguien que está comprando un producto que todavía no existe, pero sabe más o menos qué va a hacer. Entonces, pues, no sé, si alguien le encarga una obra nueva a Steve Reich, pues más o menos sabe qué es lo que va a hacer. Entonces supongo que en ese tipo de contextos puede tener algún sentido esa preocupación por el estilo, desde una perspectiva fundamentalmente capitalista. En nuestro contexto, para bien y para mal, eso no ocurre. Yo sé que estamos justamente hoy en un contexto de una comisión, pero esta es, punto, chao. Desafortunadamente no va a haber más. Entonces, pues creo que la situación local plantea el reto de, pues no hay tanto sentido por preocuparse por temas estilísticos en ese sentido tan evidentemente pragmático, capitalista, de como crear una marca para que los demás sepan qué es lo que van a comprar. Entonces, en ese sentido, pues pues hacer lo que se le da la gana a uno como compositor, o ir justamente lo que mencionabas tú, encontrando obras que esperan ser compuestas, eh, sea cual sea su estilo. Ahora, preguntas específicamente acerca de cómo se hace eso. Es una sensación un poco rara y suena un poco, no sé, como arrogante, pseudo-misticismo barato, pero la sensación muy fuerte que yo tengo, y sé que muchas otras personas también la tienen, es como algo así como que las obras ya existen, qué sé yo, como en otra dimensión o alguna cosa así, y que uno lo que hace como compositor
es traerlas a esta dimensión para socializarlas. Eh, y fui encontrando un par de ejemplos de ello en otros contextos fuera del mío propio, como para poner en evidencia que no necesariamente era tan descabellado lo que sentía. Uno que es muy, digamos, muy aterrizado, que es un radio. Entonces, un radio de verdad, no radio por internet. Radio vieja guardia con antena que uno saca y prende y ese aparato tan sencillo hace algo mágico que es del aire extraer unas señales que se convierten en sonido. O sea, yo puedo escuchar con toda la fuerza y no oigo absolutamente nada y prendo el radio y salen voces y sale música, es increíble. Y lo trae, digámoslo así, como de otra dimensión. Entonces, pues en realidad no tiene tanto misterio. También hay unos casos, por ejemplo, como en cultura aymara, en los cuales no es tan cierta esa idea de que no existe el compositor, porque es que en el contexto indígena, sí existe el compositor. No le dicen compositor, pero claro que existe. Y es una persona que tiene la sensibilidad de, digamos, descender a las tierras bajas del mismo sitio donde encuentran las cañas con las cuales hacen sus instrumentos y escucha, tiene la capacidad de escuchar el viento pasando a través digamos, de los cañaverales y percibir las melodías que le está cantando el sirino, que es una deidad del bajo mundo que es el que le ofrece la música al ser humano. Entonces esa persona tiene la capacidad de percibir toda esa cantidad de ruido del aire pasando entre las cañas y de eso extraer melodías que son como nuevas melodías tradicionales. Y luego él vuelve y se trepa a 4000 metros a la montaña y, y le toca las melodías nuevas a la comunidad y bueno, esas son nuestro nuevo repertorio. Pero está haciendo algo que es exactamente lo mismo. Entonces, de alguna manera, en algún espacio entre esas dos, bueno, no son metáforas, son ejemplos de lo que estoy diciendo, pues se da mi trabajo y sí, es como escuchar el vacío, esperando que se presenten ideas de piezas por componer. Y bueno, como soy compositor, pues ocurre todo el tiempo. Todos los días se me ocurren obras por componer, lo que falta es tiempo para hacerlo. Pero también a veces es como que, bueno, esa podría ser una buena obra, pero yo no estoy dispuesto a hacerla. Entonces esa la dejo en paz. Alguna otra como que, bueno, esa sí podría animarme a escribirla y a veces tengo el tiempo para hacerlo y a veces no, y a veces empiezo y no termino, y a veces sí termino, y así es. Pero entonces el esfuerzo más grande en ese caso, y que es de orden ético, es tratar de, digamos, sobre todo formado en una tradición post-beethoveniana, en la cual supuestamente el acto compositivo es uno ejerciendo su personalidad sobre el material y sobre el mundo y sobre todos ustedes, y porque yo soy un semidios. Pues no necesariamente, más bien la preocupación mía es tratar de respetar eso que la obra que está naciendo es. Entonces entender qué partes de lo que yo estoy percibiendo son ruido y quitarlo y qué partes son efectivamente la obra. De hecho, antes de lo del radio y de lo de los Aymara, lo que yo siempre pensaba, yo de chiquito, y he contado esto muchas veces, me encanta las películas de Indiana Jones y yo sé que eso no tiene nada que ver con arqueología, pero siempre imaginaba eso, o sea, como que el arqueólogo, yo veo un reguero de piedras y él reconoce cuáles son piedras y cuáles son, no sé, alguna figurita por allá tolteca, eh, y entonces va y la coge y tiene las herramientas para limpiarla y el conocimiento para quitarle toda la tierra que se ha acumulado durante siglos, y de repente, después de hacer su trabajo, nos muestra la figurita y, y es como tremendo acto pseudomágico, pero no, ese es su trabajo, esa es su vocación, tiene las herramientas, sabe usarlas y cumple con su trabajo. Punto.
sabe qué es ruido y qué es la esencia de la figura. Así siento yo el proceso compositivo. Escuchándote me causa curiosidad cuando tenemos este proceso casi que una aproximación arqueológica, digamos, a la composición, pero entonces, ¿dónde viene la parte de la construcción de la pieza? Ya encuentras, por ejemplo, estas piedras que son características de esta cultura, si en el caso fueras arqueólogo, ¿cómo logras empatar una y otra y crear una pieza que tiene una forma establecida? En estos días di un ejemplo de ello el martes. Di un ejemplo de ello. Alguna vez una pieza que compuse, de hecho, en homenaje a nuestro amado Eduardo Ramírez Villamizar, quien habita este espacio maravilloso de la Luz Ángel Arango, eh, y compuse una pieza para piano que se llama Ramírez Villamizar, y la imagen inicial, o sea, la chispa, fue, quiero hacer algo para piano que haga así. Ya, esa es la pieza. La forma, ¿cuál es la forma de la pieza? Flecha ascendente. Esa es la forma. No sé qué dirán los tratados de morfología al respecto, pero esa es la forma, flecha ascendente. Eh, y bueno, listo. Ahora tengo que sentarme a componerla. Entonces, pues ahí sí me senté a tratar de desarrollar una estructura armónica y un proceso que tuviese sentido con ese gesto, que lo respetara, pero que permitiera elaborarlo de una manera organizada. Y ahora, la organización, no sé si sea, uh, digamos, un problema mío, una necesidad de saber lo que está ocurriendo, o si en realidad sea una necesidad de la pieza. Entonces, en ese caso, pues ya, diseñé unos campos armónicos y unos procesos modulatorios y unos procesos de transformación de la escritura pianística propiamente dicha, y ya como que ese mismo gesto se mantuvo, pero de una manera mucho más enfocada, mucho más controlada, mucho más, qué sé yo, algo así. Cuando escuché en la entrevista que hiciste para el podcast del Banco de la República con Luis Daniel Vega, me causó mucha curiosidad ver tu interés tan profundo por la música popular, el metal, las músicas tropicales, la salsa. Quisiera preguntarte qué influencia ha tenido esto, qué impacto ha tenido esta variedad de escucha en tu proceso como compositor. Eh, pues creo que inevitablemente todo lo que escucho, todo lo que bailo, todo lo que toco me influye. Y a veces pienso que lo que más me ha influenciado ha sido, por ejemplo, Bob Marley. Eh, y me dicen, pero su música no suena a reggae. Bueno, pues es otra cosa. Además, no es mi música, yo simplemente compuse esa pieza, no es mía. Eh, pero, pero sí, claro, en muchos sentidos hay influencias. Casi nunca tan burdamente obvias como lo que escucharemos hoy si se quedan al concierto. Hay por ahí unos tumbados y unas cosas así, lo siento. Eh, eso es esa pieza, es culpa de la pieza, no culpa mía. Pero claro, también gracias a mi viejo toda la vida escuché y bailé salsa, entonces pues claro que está ahí. Y pues lo mismo, también creo que ahora pensándolo, no lo pensé cuando lo estaba componiendo, ni en los ensayos ni nada, pero pues de pronto también es muy evidente en esta pieza del metal o Einstürzen Neubauten o no sé. O sea, seguramente sí, y seguramente sí si sabemos buscarlo, encontraremos, por ejemplo, esos ciclos superpuestos rítmicos que hay en las percusiones de los Wailers. Eh, sí, seguramente sí. Y me parece muy rico que haya toda esa cuestión de influencias y también me gusta no sentir la presión
de hacerlo explícito, porque me parecería un poco oportunista, eh, sobre todo con cuestiones que llevan el peso de lo identitario y cosas así. Yo recuerdo, por ejemplo, al principio de mi carrera como compositor, muchos encargos que tuve que, bueno, no tuve, decidí decir no gracias, no acepto la comisión porque me exigían posar de colombiano. Entonces me encargaban la obra, pero que suene, que sea colombiana, ni siquiera decían que suene, que sea colombiana. Yo les decía, ¿qué quieren? ¿Le anexo una copia de mi pasaporte o qué? Eh, no, pues que tenga algo de tales ritmos o lo que sea. Y en ese caso, un par de veces yo dije, no lo voy a hacer, muchas gracias. Les recomiendo algunos compositores que pueden hacer ese trabajo que ustedes quieren mucho mejor que yo. Y recuerdo, por ejemplo, haber recomendado varias veces a Juan Carlos Marulanda, quien trabajaba más explícitamente que con algunos referentes de músicas populares. Lo hacía fantásticamente bien y, y se sentía bien haciéndolo. Entonces, pues, mejor trabajen con él. Me surge la gran pregunta, ¿por qué decidiste trazar esa línea y no ser de la corriente de estos compositores que buscan atenuar esas líneas entre la música popular y la académica? Eh, si entiendo bien tu pregunta, es por qué no traté de que la línea divisoria fuese más clara o, o no estoy entendiendo la pregunta. Sí, es que, por ejemplo, lo que cuentas, hay muchos compositores que utilizan recursos de la música popular, la académica y etcétera, y que tú querías simplemente no tener que ver con eso, sino que crear lo que tú quisieras hacer. Sí, Entonces, mi pregunta va por el lado de por qué tomaste esa decisión. yo creo que como todo en mi vida no fue una decisión que me senté a reflexionar y tomarla, no, simplemente ahí salió y ya. Y creo que tiene que ver con que el proceso por el cual llegué a la música contemporánea de manera muy fluida, he dicho muchas veces que fue que la sensación que tuve fue llegar a casa, o sea, encontrarme con la música contemporánea no como un proceso de estudiar y, oh, estoy entendiendo. No, fue, escuché y fue estar en casa. Y tenía que ver con cosas que ya había escuchado o tocado, por ejemplo, en punk. Sobre todo, siempre hago referencia a Black Flag y a ciertos solos de Greg Ginn que yo tenía la imagen muy fuerte de que me encantaban esos solos porque de repente como que la música flotaba. Y muchos años después entendí, eso es atonalismo. Entonces, pues lo que me encantaba era el atonalismo. Y entonces, claro, después yo pensaba en lo que hacía como guitarrista improvisador y eso era lo que me interesaba. No tocar el modo 284 del librito, esos de guitarra eléctrica que tienen 1000 escalas y bueno, no, eso no me interesaba esa sensación sí, de lo flotante. Y después entendí que era eso, o por ejemplo, mencionaba ahorita Neubauten o bueno, otras bandas, el factor del ruido, y después me encontré con la electroacústica y fue ese instante que era maravilloso en ese solo de guitarra o en esas partes de percusión, resulta que hay un tipo de música donde todo el tiempo es eso. O sea, es como que uno de pronto, no sé, encontrara una gota de agua y, uy, qué rico esto, y después encontrar una piscina, botarse a la piscina, pues qué delicia. Eh, Era eso. Entonces, claro, pues siempre hubo una continuidad sin poses de, oh, es que yo soy tan chévere que, que me gusta la música académica y me gusta la música popular. O sea, así de amplio soy. No, simplemente era como, pues era un continuo. O sea, los elementos musicales estaban en muchas de ellas y, y los había percibido y los había gozado en unas y otras y ya. Eh, y bueno, y lo mismo va en dirección opuesta, si es que hay direcciones, por ejemplo, no sé, la fascinación con Stravinsky y después, muchos años después, conocer Meshuggah, pues buenísimo. Entonces, pero
pero es como que lo uno lo preparó para lo otro. Y también dentro de la música clásica, tú por ejemplo que estabas hablando ahorita acerca de música antigua, ahorita cuando estábamos hablando solas, eh, mi fascinación por ejemplo con Josquin o con Obrecht o con todos estos tiene que ver con que se parece a Bevan. Eh, y, y ya, y es, no, o sea, yo sé que son prácticas musicales diferentes. No voy a posar de que, oh, es que la música es una. No, no es una. Son muchas músicas. Pero cada una le permite a uno no solo gozarla a ella, sino también a otras. Le da a uno como trampolines para gozar otras. Y entre más se pueda gozar en la vida, pues mejor. Hablemos un poco de los retos que tienen los compositores de música contemporánea hoy en día. Muchos de ellos dicen que la versatilidad es una de las claves para poder hacer música. Eh, Cuéntanos tú, en tu experiencia, qué tan versátil has tenido que ser para poder estar como militante en este campo de la música contemporánea. Pues yo no he tenido que hacer nada ni ser nada. Ujú. Digamos, he sido y soy. Y he hecho lo que se me ha ocurrido y lo que me ha tocado, pero nunca he sentido una presión a ser versátil. Eh, y creo que en muchos casos la he rechazado. La he rechazado porque me ha aburrido. Entonces, no sé, pienso por ejemplo en el caso de música comercial. Muy al principio tuve una experiencia en música comercial, en una propaganda de alguna cosa. Tocaba hacer un jingle o una cosa así y me pareció horrible la experiencia, entonces no la volví a tener. Y entonces durante un tiempo decía no y no y no cada vez que me ofrecían algo, hasta que ya dejaron de ofrecerme. Después hubo una época en la cual me fue muy bien haciendo música electroacústica, pero yo no quería ser compositor electroacústico porque lo sentía muy encajonado. Eh, no porque la música electroacústica no dé para hacer infinitas cosas, claro que sí, pero había una sensación de rótulo de compositor electroacústico que no me atraía. Entonces dejé de componer música electroacústica un tiempo. Claro, dejé de recibir invitaciones, encargos, cosas así, pero, pero estuve libre, libre de un rótulo que no quería tener. Entonces, pues nunca he sentido una presión y lo que digo, más bien de pronto me he comportado en el sentido de terco desde el principio en términos de gracias, pero quiero hacer esta otra cosa, o sí, está buenísimo lo que me plantea, hagámoslo. Pero en todo caso, mmm, yo no sé lo de la versatilidad. Pienso muchos de los compositores más reconocidos en el mundo, pues no me parecen particularmente versátiles. Es decir, estoy seguro, no sé, estoy seguro de que Charrino considera su propio trabajo extremadamente versátil, pero escuchando la cantidad de cosas que hay bajo el sol, en realidad es como otra vez, pues ya listo, todo bien. Y ha hecho una carrera brillante con eso y una cantidad de obras magníficas. Y lo mismo, hace un rato mencioné a Reich, lo mismo. Si uno se mete en ese mundo, ve la versatilidad. Pero si uno escucha de una manera más comparativa, uno dice, es esto lo que hace. Punto. Entonces, pues yo diría, cero estrés. Cada cual, cada cual que haga lo que se le dé la gana, pero haciendo el esfuerzo de cultivar la gana. Que no sea lo primero que se le ocurre, porque lo primero que se le ocurre a uno es lo que las 5 multinacionales que controlan toda la música en el mundo le imponen. Entonces no se le está dando la gana de nada. Está siguiendo una de 5 órdenes. Entonces ahí es más bien que cultivar la gana para después decir, listo, esto me da la gana. Hablemos un poco de los recursos que algunos compositores y compositoras utilizan con medios audiovisuales. Eh, Reconozco que mi generación y que quizás la generación abajo de la mía somos supremamente visuales, nos criamos con YouTube y hace poco escuché en una entrevista que,
que ya estas nuevas generaciones están recurriendo a TikTok para encontrar información, ya no es Google. Y una de las razones es porque ya no quieren leer ni siquiera el titular de Google, sino alguien que les explique en video lo que pasa. He conversado con algunos compositores de música contemporánea y algunos tienen esa tendencia de decir necesitamos complementar la experiencia de escucha con algo visual para crear una experiencia como más inmersiva. ¿Qué opinas de este tipo de aproximación? Pues creo que la opción audiovisual sobre, digamos, desde siempre ha existido, muy particularmente desde el siglo XVII, tú como cantante lo sabes mejor que yo, y creo que pues a lo largo de estos, lo que sea, 4 siglos, lo que sea, pues se han hecho cosas magníficas audiovisuales. Lo que me parece importante es que no sea un temor al aburrimiento, eh, que no sea fruto de, digamos, de ser criados con un bombardeo de información múltiple y que entonces, no, pues que oso yo salir con una pieza que es voz sola. No, pues que oso. Entonces hay que poner matachitos ahí, porque sí. Eh, Siento que muchas veces hay un afán y muchos, esta conversación la hemos tenido, por ejemplo, ahorita que se acabaron las jornadas de música contemporánea del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, hablábamos con algunos de los compositores jóvenes ahí y hablamos acerca del tema del audiovisual y, y varios de ellos decían, sí, es que sentimos ese temor y sentimos la necesidad de simplemente poner capas y capas de información, ni siquiera por una reflexión acerca de la información, simplemente es como un miedo al aburrimiento. Y lo mismo pasa en músicas populares, es decir, uno ya no puede ir a un concierto, no sé, puede ser tremenda banda, puede ser YouTube, la música no es suficiente, tienen que poner videitos que terminan distrayéndolo a uno de la música como para que el público no se aburra. A mí me parece preocupante la pérdida de capacidad, por una parte de concentración, por otra parte de escucha, eh, y creo que realmente es algo negativo. Otra cosa puede ser, digamos, hablar acerca de que el tema sea información, entonces no sé, uh, cualquiera, Ryoji Ikeda, por ejemplo, pues es que ese es el tema que está trabajando. Entonces, claro, es un bombardeo así sobrecogedor de información, pero es que realmente se trata de eso. Pero muchas veces me parece que es una combinación entre moda e inseguridad. Bueno, hablemos de la obra Octaedro. Lo primero que me pasó por la cabeza es ¿por qué ese nombre? ¿Por qué? Eso me pasa frecuentemente. Además es que estando al lado de Melissa Vargas, los títulos de Melissa son tan hermosos, me da una envidia terrible, terrible, terrible. Y entonces mis piezas se quedan hasta el último instante sin nombre, porque se me ocurren solo nombres vergonzosamente malos. Y bueno, esto era como, o sea, lo único peor habría sido ponerle octeto. Pero mi hermana me habría dado un calvazo si le pongo octeto. Ella me dijo, no le va a poner sonata a una pieza, no le va a poner sinfonía. Octeto está muy cerca de eso, peligrosamente cerca. Entonces, bueno, uno se lava las manos con Platón, entonces, pues, ya pasando por Platón, ya uno como que está seguro. Es solamente porque son 8 personas, pero, bueno, después traté de empezar a argumentarlo, sí, efectivamente, desde los sólidos platónicos, pero es puro bla, 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 no más. Bueno, después del bla, 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 cuando vi la partitura, lo primero que salta a la vista es indicaciones de afinación. Del mundo sonoro fácil de afinar del piano, que entra como en un conflicto con la afinación de la percusión. Me causa mucha curiosidad qué implicaciones tiene esto para los intérpretes y también si el público incauto, que de pronto no está muy entrenado en escuchar
este tipo de sutilezas, ¿qué tipo de experiencia quieres que se lleven a enfrentarse con estos mundos sonoros y con estas afinaciones? Em, Justo antes de pandemia, noviembre de 2019, eh, tuve un concierto monográfico aquí en la Luis Ángel. Estábamos lanzando un disco monográfico que hicimos con un equipo lindísimo de personas. Y me pidieron que firmara la foto, la del afiche, este grandote que hay ahí en la entrada. Y yo puse un globito así como de caricatura saliendo de mi boca diciendo sabrosura. De pronto eso es lo que quisiera, que sienta el público, sabrosura. Y no solamente por la parte digamos, de los temperamentos, también por aspectos de la relación rítmico-métrica, la tímbrica. Creo que sabrosura sería chévere. El cuento con lo de la afinación o con lo de los temperamentos tiene que ver que con los diferentes instrumentos que estamos utilizando tienen algunas características diferentes de afinación. Entonces el piano está en un tipo de afinación, el uso que le doy mayoritariamente a los arcos explora otro tipo de afinación, el grupo de maderas, eh, por buena parte de lo que les pido que hagan, se va por otro lado, otro sistema de afinación, y la percusión se va por todo lado. Es un desmadre. No es un desmadre. Es más bien como algo que crea puentes entre todos los demás y medio los unifica eh, en algo que sí me interesa, que es que hay una coexistencia de diversidad y no la idea de uno que se perfile como un temperamento mejor, como un temperamento óptimo, y que los otros son como medio chanda o que están desafinados o que algo así, sino no, todos son como estos cuatro mundos de afinación que coexisten tranquilamente, no tienen que cambiar, funcionan bien juntos. Otra cosa que noté de la partitura es como el uso de los multifónicos en los instrumentos de viento, también con los clústeres en el piano, creando esas sonoridades que uno no puede distinguir cómo son, eh, y también como acumulándose. Entonces, mi pregunta va enfocada como hacia de dónde nace ese interés como de acumular esas texturas y también cómo se relacionan con el silencio, que también había una parte importante de cómo funciona el silencio en esta hora. El silencio creo que funciona por ausencia. He compuesto muchas piezas y muchas de ellas han utilizado hartísimo silencio. Esta no. Le di un descansito al silencio. Em, la idea de la acumulación yo creo que viene fundamentalmente del metal y del punk. Em, Pienso, por ejemplo, de nuevo pensando en la voz, en el gutural, en el black metal, bueno, en varios tipos de metal extremo, pero sobre todo en el black. Em, y Y creo que lo que describes del uso, por ejemplo, de los clusters en el piano, de los multifónicos en los vientos y la misma percusión que toda es metálica y entonces algunos de los instrumentos metálicos pues dan así como alturas muy definidas, o sea, un vibráfono sin motor es casi como una colección de diapasones, o sea, frecuencias básicamente puras y otros son instrumentos muy ruidosos, no sé, toneles de, de de petróleo, por ejemplo. Eh, entonces creo que hay un gusto de entrada por aquello que antiguamente llamábamos ruido, o sea, por esos sonidos complejos, riquísimos, eh, y su acumulación es un poquito como el señor Smith en Matrix, que decía more. Creo que era la segunda Matrix y se multiplicaba y cada vez eran hasta que el planeta entero son copias de él. Y es una cosa ahí como medio morbosa, de más. O no sé, las guitarras, por ejemplo, de Nine Inch Nails, eh, que,
que hacía como distorsiones sobre distorsiones, como redistorsiones de la señal, y sonaba buenísimo, buenísimo. Entonces, pues sí, es sabrosura, sí. Hay una sección que incluye la improvisación. Eh, Estuve viendo una conferencia que hiciste sobre improvisación, un poco muy compleja, pero quisiera preguntarte hasta qué punto un intérprete es co-creador de la obra cuando está improvisando, cuando tiene licencias en la improvisación, y bajo qué marco tú dejas jugar ese intérprete, o cómo funciona en este caso, en esta obra en particular, porque sé que en diferentes obras tienes diferentes licencias de improvisación, pero cómo funciona en esta obra particular. Si no hay co-creación, no hay interpretación. Un intérprete que no está co-creando es simplemente un ejecutante. O sea, es un secuenciador que lo único que aporta son errores. Entonces, para que haya interpretación, tiene que haber co-creación. Uno como compositor puede decidir cuánto espacio da para invitar al otro como co-creador. Eh, a mí me ha interesado mucho eso de compartir el espacio que se entiende como creativo, es decir, más sofá y menos silla. Me ha interesado mucho. Entonces, desde mi perspectiva, esta pieza no tiene improvisación. Yo sé que sí tiene, pero es casi un chiste. Es como para molestar al pobre Nick y decirle, puedes improvisar libremente durante un compás. En mi caso, yo me río solo al respecto, para los demás no significa absolutamente nada, pero es que tengo piezas, por ejemplo, de 1 hora de improvisación. Mm. Están improvisando durante 1 hora, versus que le digan, puede improvisar, pero un compás. Es casi cínico de mi parte. Eh, pero es un poquito, en este caso, yo lo hago porque siento que si yo fuese el percusionista, hay unos momentos en los que querría estallar. Eh, pero la personalidad de Nick es, creo que diferente a la mía, entonces de repente no querría estallar en ese momento. Entonces pues como que le doy un compasito para, bueno, ¿qué querría hacer usted? Pero claro, vuelvo y digo, comparado a piezas enteras que son para improvisadores, punto, eh, pues aquí diríamos que en realidad no hay improvisación. Y además es una situación en la cual la improvisación es sobre todo para el goce del individuo. En el caso de estas otras piezas, cuando digo, no sé, por ejemplo, a una pieza como Ludus Australis, que es como 50 minutos para cuarteto de improvisadores, hiper indeterminada, o sea, no les digo prácticamente un solo sonido para hacer, sino lo que utilizo como sintaxis compositiva son esquemas de interrelación, o sea, cómo relacionarse como individuos y luego cómo construir grupos con sistemas de interrelación, de contradecirse, de apoyarse, de agredirse, bueno, cosas así por el estilo. Eh, entonces, claro, ahí las implicaciones de la improvisación son infinitamente mayores y el espacio de co-creación es absoluto. Y una versión va a ser tan diferente a la otra que hasta puedan ser irreconocibles. En este caso es irrelevante. Algunos compositores acompañan a los intérpretes en todo este proceso de montaje, otros les dan la partitura, las instrucciones y así se va. ¿Cómo fue tu proceso con el ensamble que vamos a ver hoy, Aventure? Eh, bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar con intérpretes. Por una parte, pues mencionaste al ensamble SG, entonces venimos casi 30 años trabajando con el ensamble SG. Digamos, yo como director del ensamble, durante muchos años trabajé con el EMCA,
con la Boy, digamos, ensambles en los cuales he estado realmente inmerso. Entonces estoy acostumbrado y fascinado por la idea de trabajar la música, digamos, los procesos de montaje. Curiosamente, cuando compongo, normalmente compongo y luego entrego. No es como, ven, trabajemos así. Lo hicimos, estábamos pensando, hablando hace un rato estábamos pensando en ella, en Beatriz Elena Martínez. Con Beatriz hicimos eso alguna vez y terminamos casados. Entonces, tengan cuidado con eso del trabajo conjunto, tiene implicaciones enormes, maravillosas y enormes. Eh, pero normalmente compongo y entrego. Y si los interlocutores quieren hacer un trabajo de tipo, digamos, más dialéctico, lo hacemos y lo hacemos intensamente. Con los de la Nature hay ya una experiencia acumulada porque nos conocemos hace muchos años, hemos hecho música juntos. Digo que hemos hecho música juntos porque han interpretado piezas mías, o bueno, composiciones mías, y también hemos tocado juntos. Entonces, y los he dirigido, y hemos hecho música antes. Entonces, digamos que ya había un cierto kilometraje ahí. En cuanto a esta pieza, les envié la pieza, tuvimos un par unas cuantas intercambios de correos electrónicos ya con instrumentistas individuales para aclarar algunas cosas. Eh, y luego, desde que llegaron acá, hemos trabajado intensamente sobre la partitura de manera muy detallada y ha sido riquísimo. Bueno, cambiando de tema, quisiera hablar un poquito de tu otra labor, que es muy importante, la de docente. Quisiera preguntarte qué trabajo tienen que hacer las universidades hoy en día para enfrentar estas realidades que tienen los compositores de música contemporánea, entendiendo que de pronto quizás hay currículos que todavía no tienen como las clases actualizadas con lo que se está viviendo hoy en día. ¿Qué reflexiones tienes al respecto para la audiencia que quizás son estudiantes y están en ese proceso? Yo creo que las instituciones tenemos que cuestionarnos permanentemente acerca de qué es lo que queremos brindarle a nuestra sociedad en la formación de músicos y en este caso en particular a la formación de compositores. Pero insisto que músicos, porque lo mismo pasa por ejemplo, con los intérpretes, por ejemplo, si se quiere hablar acerca de musicología, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que reflexionar al respecto. En el caso de la composición, eh, hay cosas que me parecen absolutamente insostenibles, cosas que son simplemente rezagos de una formación teórica dogmática que en realidad no está aportando nada. Es decir, cuánto tiempo se le dedica al estudio de la armonía tonal funcional o cuánto tiempo se le dedica al estudio, por ejemplo, del piano. No sé, lo del piano. El piano tenía sentido, por ejemplo, en la era en la cual la armonía tonal funcional hacía parte digamos, de la música propositiva y que entonces los compositores podían reducir todo su pensamiento estructural al teclado. Para mí es obvio que el computador es el instrumento, digamos, la mano derecha del compositor hoy en día. Entonces tendríamos que tener una formación mejor en informática musical, más que en piano complementario, computador complementario. Eh, Hay cosas, por ejemplo, en términos de los currículos de análisis, ¿cierto? Preguntarnos de nuevo para qué es que estamos analizando y luego decidir los contenidos pertinentes. Y una cosa clave para nosotros los profesores, sobre todo para nosotros los profesores ya mayores, eh, no tenerle miedo a no saber y entonces a aprender cosas nuevas, pues porque es muy cómodo seguir regurgitando no solamente lo que hemos enseñado durante 20, 30 años, sino lo que nos enseñaron. O sea, es horriblemente perezoso eso. Digamos, somos perezosos en ese sentido, entonces tenemos que dejar de serlo. Pero creo que parte de la pereza es temor.
el temor de no saber. O sea, se supone que mi rol ahí es saber, pero, pero creo que, por ejemplo, las instituciones podrían facilitar, ya que tanto hablan acerca de formación docente, en realidad facilitar en términos de lo que los docentes pueden necesitar en un momento dado. Y en ese sentido, habría que tener una especie de flexibilidad curricular para la formación docente y que no sea, listo, va a haber un intersemestral estos 3 cursos de quién sabe qué cosa que no tienen nada que ver y usted tiene que tomar alguno de ellos. No, creo que tiene que ser más coherente con las necesidades que hay. Y una cosa más que diría yo, crucial, formación en cuestiones que tienen que ver con gestión. Uno sale sin tener idea alguna acerca de cómo lidiar con esos zampones de Psycho o no tiene ni idea de cómo, o sea, de que tiene que pagar un platal que desaparece de la faz de la tierra que por bomberos, uno no sabe cómo, no sé, organizar un concierto, eh, cómo reunir públicos, cómo, bueno, una cantidad de cosas que creo que son fundamentales y entonces, claro, si a uno le han enseñado que ser músico es tocar un instrumento o componer unas piezas o dirigir un grupo y punto, pues uno sale listo a que, bueno, contrátenme. Y nadie lo va a contratar, porque nadie lo necesita. A nadie le importa lo que uno hace. A uno le importa. Entonces uno tiene que ser el que se encargue de compartir lo que está haciendo. Eso es gestión. Y entonces creo que es una cuestión crucial que normalmente hace falta, digo, como parte de una formación básica para todos. O sea, no digo para quienes van a ser diplomados en gestión cultural, no, todos. Un nivel menos de armonía y poner gestión. Pues de armonía tonal, hagan armonía espectral, cosas así por el estilo, pero un nivel menos. No digo erradicarlo, no, para nada. Digo yo me acuerdo, por ejemplo, del maestro Gustavo Lara contándome cuando estudió con el gran Jesús Pinzón en la Nacional, y decía, estamos nivel 8 de fuga. O sea, ¿qué más vamos a hacer? ¿Para qué? No tiene sentido. Claro, en ese momento era el programa viejo, el programa antiguo del conservatorio, que el programa de composición era 16 años. Claro, era otra realidad, era otro contexto, la idea de la formación de conservatorios de chiquitos, ok, pero era 16 años. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Entonces, claro, pues 8 niveles de fuga, pues era algo para poner, pero en realidad, ¿para qué le servía? Y pues por lo menos Gustavo, bueno, los dos Gustavos, también lo hablamos con Gustavo Parra, decían no servía para nada. Eran cosas que se estudiaban, pues porque supuestamente eso es estudiar música, no por algo que tenga que ver con la vida real. Entonces, pues creo que hay cositas que podemos de pronto quitar y hay cosas que podemos poner y creo que hay algunas muy, muy necesarias como estas cosas que digo de gestión. ¿Qué implicaciones tiene para la construcción de cultura desconocer lo que se está haciendo hoy en día con la música contemporánea? Yo sé Las, que es una pregunta amplia, mm, pero las mismas implicaciones que tendría desconocer lo que ocurre en medicina y que entonces sigamos con medicina del siglo XVIII. ¿Están seguros que quieren vivir en un mundo sin penicilina? Sin, ¿cómo se llaman las cositas que nos ponen para que no nos dé COVID? ¿Ah? ¿Vacunas? No, no me sé el nombre, pero las tengo, 4. O sea, ¿le damos la espalda a la música? Es culturalmente suicida. Es a propósito proteger nuestra ignorancia que nos desconecte de nuestra actualidad y en nuestro sitio en el mundo. Entonces, es claro, ¿qué implicaciones tiene? Pues es una sociedad que se pudre en sí misma, en su estatismo y en su desconocimiento. para terminar, Rodolfo,
eres un militante de la música contemporánea, como lo dije al inicio. ¿Qué retos has tenido que enfrentar y cuáles crees que siguen en un contexto renuente a este cambio de mentalidad donde las instituciones, sobre todo aquí en este país, no están, bueno, a excepción del Banco de la República, no están tan como inclinadas a una apertura mucho mayor para la música contemporánea? Em, bueno, hay muchos retos. Uno muy grande es la costumbre que tenemos desde hace 200 años de esperar que nos digan que debe haber una colombianidad y que nos dicten cuál es esa colombianidad monolítica. Y que luego hablen acerca de diversidad y de todo eso, bla, 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 pero sigan diciendo, pero tiene que hacer esto, o si no, es una patria. Eh, Eso lo vemos en muchos aspectos de políticas, por ejemplo, del ministerio, del distrito, del banco, de las universidades, de todas las instituciones. ¿Qué es lo que se espera de, de alguien que es colombiano? Eso creo que es un choque muy frecuente que hay. Esas ideas monolíticas, simplistas y que además fueron de alguna manera como reinstauradas con esta idea de marca país que impuso Álvaro Uribe Vélez, eh, digamos, en sus verdaderas presidencias. Eh, entonces, y todo lo que eso implicó, por ejemplo, en términos de política cultural. Eh, Pienso, por ejemplo, en ver qué fue lo que se escogió financiar a través de cosas como la maravillosa ley de cine y cosas así por el estilo. O sea, pero cómo eso seguía aportando a una idea de construcción de lo que cierta élite quería establecer como lo identitario, conectado, evidentemente, a unas cuestiones, a unos intereses políticos y económicos, pues, y que ante eso, pues, ¿qué se va a hacer? Lo otro, y que termina teniendo efectos muy parecidos, tristemente, es el populismo. Entonces, por ejemplo, es un choque muy frecuente con el distrito y sobre todo con la OFB. Hay una obsesión con el populismo que hace que cualquier cosa que no le apunte a esa manera de manipular presentes y futuros votantes eh, a un pensamiento ¿cómo se dice?, de enjambre o de manada, pues resulta no ser del interés, porque no se quiere en realidad estimular el pensamiento individual o el pensamiento divergente o lo que sea, sino pues lo que busca el populismo, ese pensamiento de manada. Eso creo que son dos factores muy difíciles y que tienen evidentemente una cantidad de efectos colaterales, como puede ser la programación de nuestras orquestas, como puede ser la programación de nuestros solistas, de nuestros ensambles, como pueden ser la programación de nuestras emisoras, la televisión, Dios mío, que es una vergüenza absoluta, que parecería que su misión es embrutecer a la población y además en los últimos años particularmente embrutecernos en términos de música. Todos estos programitas de las 8 de la noche horrendos que lo que hacen es engañarnos respecto a lo que es y lo que puede ser la música. Creo que es muy dañino. Pero a la larga todo eso va atado a esos dos elementos que planteaba de nacionalismo y de populismo con los intereses netamente capitalistas que representan otros como la televisión. ¿Quisieras darle un mensaje al público de lo que van a escuchar a continuación? Bueno, van a escuchar un ensamble que me parece que le hace honor a su nombre, un ensamble que lleva como no sé cuántos años ya, 40 años, manteniendo un espíritu de aventura y que precisamente han diseñado un programa, llegaron mis papás, un programa fantástico que hace lo que debería ser un programa de concierto, que es revelarnos algo de la enorme diversidad
que puede tener la música hoy. Entonces van a encontrar un programa con una diversidad enorme, por ejemplo, de generaciones, de géneros me refiero incluso reduciéndolo a lo biológico, hombre-mujer, disculpen lo binario, pero un buen equilibrio, una diversidad importante de procedencias y todo eso redunda en una diversidad notable de técnicas, de estéticas, bueno, y por qué no, de estilos, como para cerrar el círculo. Cerrar. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros y los invitamos entonces al concierto. Muchas gracias.